68 años, estamos cerca ya a los 70 años de fundación justamente de nuestra facultad, una facultad que tiene historia, y la mejor forma de irlo reconociendo es justamente haciendo estos eventos académicos, ¿cierto? Buscando soluciones, compartiendo experiencias, no solo nacionales sino internacionales, compartiendo con visiones progresistas justamente y visiones alternativas de pensamiento económico, que es muy importante justamente ir compartiendo. En este momento también queríamos aprovechar la oportunidad de hacerles la entrega de la revista Economía a nuestros ponentes internacionales que han venido colaborándonos en estos días. Entonces, esta revista hemos tratado de cada vez hacerla mejor, cada vez se refleje justamente este pensamiento plural que existe aquí en la Universidad Central, y es importante justamente incluso también invitarles a ustedes también que nos ayuden difundiéndola, y el nuevo llamamiento justamente para escribir es sobre el tema de la economía ambiental. Entonces, Jonathan, por favor, si me puedes ayudar con la entrega de la revista al doctor Panigo, que nos está acompañando el día de hoy. Un aplauso, por favor. También a la doctora Eugenia Correa y también al doctor Mario Sicaresi. En este caso, simplemente darles las gracias a todos por la asistencia, y vamos a disfrutar de esta conferencia. En este caso, Jonathan nos va a ayudar con la presentación de Demian, y el comentario lo va a hacer nuestro director de escuela de la carrera de Economía, Brian Espinosa. Gracias. Sí, vamos a esperar que todos se ubiquen. Listo. Buenas tardes, sean todos bienvenidos, bienvenidas. Agradecemos la presencia del doctor Panigo aquí, también a estos dos conferencistas que nos ayudaron con las ponencias de este día y de días anteriores. El profesor Demian Panigo es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Ciencias Sociales del Trabajo por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Buenos Aires, y doctor en Economía por la École de Haute d'Estudios en Ciencias Sociales de Francia. Actualmente se desempeña como investigador adjunto de la carrera de Investigación Científica del Consejo Nacional de Investigaciones y Ciencias y Técnicas, CONICET, y es director interino del Centro de Innovación de los Trabajadores CIT, UMED y CONICET. Asimismo, es profesor en la Universidad Nacional de Moreno y la Universidad Nacional de La Plata. Sus áreas de especialización son desarrollo económico, empleo, volatilidad, desigualdad, restricción externa, industria automotriz. Ha presentado los resultados de sus investigaciones en foros, simposios, congresos y jornadas en América Latina y Europa. Es autor de numerosos textos publicados tanto en compilaciones como en revistas académicas de alto impacto. A continuación, el profesor Panigo. Un aplauso, por favor. Primero, perdónenme que estoy un poco cansado, recién acabo de llegar al avión. Muchísimas gracias a las autoridades que nos han invitado para este evento que aparte tiene tanta connotación importante para ustedes por el aniversario que ello involucra. Los economistas solemos ser medios aburridos, trataré de no serlo, porque en verdad les tengo que decir la verdad de por qué vine aquí, aparte de la presentación del paper académico, el de hoy, el de mañana, que es un poco más técnico todavía, que tiene que ver con las jornadas académicas que ustedes están viviendo estos días, que con una combinación de objetivos propios de vuestra institución y propios nuestros, de algo que hace rato venimos trabajando, incluso con Pedro Páez, profesor de ustedes, con un objetivo que requiere necesariamente que vayamos dando vuelta a distintos economistas por distintos países de América Latina para trabajar al respecto. Sí, no le voy a hacer zaraza, es una jornada técnica, vamos a hablar de cuestiones técnicas de economía, a ver que son muy interesantes, pero lo importante, finalmente, estas cuestiones, que se lo voy a decir de entrada, porque aparte creo que capaz que con algunos profesores de ustedes nos podemos quedar charlando, porque finalmente tiene que ver con su propio futuro, y el futuro de todos nosotros,
es que finalmente, más allá de la presentación técnica, nosotros queremos que nuestras facultades, vuestra facultad, con la facultad de la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Buenos Aires en Argentina, con otras universidades que hay en Bolivia, con la UNAM en México, etc., terminemos de formalizar un acuerdo que venimos trabajando hace bastante tiempo para que no solamente hagan los tradicionales programas de intercambio, que algunos de ustedes vengan para Argentina y vayan para México y puedan tener sus grados aceptados por las dos facultades y que tengan los títulos de distintas facultades, que eso es un objetivo nuestro muy importante, sino que en el proceso de esta negociación entre nuestras instituciones para que todos ustedes puedan tener este periodo, digamos, de intercambio entre toda América Latina, vayamos modificando un poco lo que tiene que ver con la currícula de la enseñanza en economía. Déjenme perder 2 minutos antes de empezar la cuestión técnica con algo que para nosotros es central, y se lo voy a decir de la propia vivencia particular, porque por ahí lo que no le dijeron recién en la presentación, que más allá de todas esas cuestiones de los títulos y las cosas que me tocó vivir, que son pura casualidad, en verdad lo único más importante que sí elegí yo es ser funcionario de un gobierno progresista en América Latina en los últimos años. Eso fue lo que sí decidí. El otro que a veces va pasando en la vida, uno estudia, le gusta y son a veces fortuitos. Me tocó estudiar en Francia porque nací en una familia que me podía pagar, si no, no hubiera podido estudiar. Eso es medio casualidad, no es algo que uno elige, no tiene ningún mérito. Tiene un mérito decidirse jugarse por cosas que son importantes en la vida, y en particular ser parte de un gobierno que después va a ser vilipendiado sistemáticamente por los factores de poder a través de los medios de comunicación y a través de la justicia, etc., es algo que uno sí elige con los pros y los contras que ello involucra. ¿Cuál es el problema? El problema tiene que ver con una cuestión que en serio tiene que ver con la formación de los economistas. Cuando se dio en los albores de los años 2000 la emergencia simultánea en 6 o 7 países de América Latina de un montón de gobiernos que traían ideas económicas no tradicionales, por así decirlo, en América Latina, por lo menos no tradicionales después de los golpes de Estado de los 70 en toda América Latina. Antes sí eran más tradicionales, pero en los últimos 40 años no lo habían sido. Estas ideas poco keynesianas, un poco marxistas, un poco estructuralistas, ahora vamos a discutir un poquito cada cosa que significa esto, porque sé que a veces no se trabaja tan en profundo en nuestras universidades. Cuando vinieron con estas ideas, la verdad que los líderes políticos estaban más avanzados que los funcionarios de las áreas económicas en cómo implementarlas, porque todos nosotros, y quizá ustedes menos porque han tenido un poco más de suerte, que están en esta época que es un poco distinta, tenemos en nuestra formación, si uno puede decir, hay 40 materias en una carrera de economía. En general, en una universidad representativa, una carrera representativa de economía en América Latina, uno tiene 20 materias de índole neoclásica, 10 materias puramente técnicas, econometría, estadística, matemática, y 10 materias de formación heterodoxa, con una peculiaridad adicional, que desde la década, digamos, de los 80 hasta los 2000, esas pocas materias que había de formación heterodoxa en economía eran esencialmente marxistas y keynesianas, quizás hasta post-keynesianas, pero se había borrado completamente de la currícula de las universidades, de nuestras universidades, todo lo que tiene que ver con la formación en el pensamiento dependentista y estructuralista latinoamericano. Se había borrado completamente. Por ahí un paper de Prebisch, un paper de Furtado, algo de la tesis Prebisch-Singer, pero más como algo decorativo de otras materias importantes que como un estudio en profundidad de la problemática latinoamericana. Y entonces, ¿qué pasó? En toda América Latina nos pasó un poco lo que vamos a ver ahora en el paper, que tiene que ver con una de las problemáticas, de que un poco imbuidos en esta falsa dicotomía, por ejemplo, entre neoclásicos y keynesianos, que ustedes sí deben haber visto mucho en la facultad, los que están en años más avanzados, es la que siempre se discute: o sos neoclásico, o sos keynesiano, querés libre mercado, querés intervención del aparato estatal en un sistema de bienestar social. No digo que esté mal, pero realmente nos es bastante ajena a la problemática que realmente nos preocupa a los latinoamericanos, que es la restricción externa. Yo vengo, mientras yo estoy acá, digamos, no solamente a Argentina le va mal en el Mundial, se la toma Messi, todo no puede ser, digamos, pero bueno, es como en Ecuador cuando decían dense a todo Valencia, es difícil cuando hay un tipo que tiene que cercar con todo, bueno, no importa. Mientras pasa esto, en Argentina hay una corrida, la más grande de los últimos 20 años, una corrida cambiaria. Estamos en medio de la corrida cambiaria más grande de los últimos 20 años en Argentina. Estamos perdiendo de a 5.000 millones de dólares por semana. 5.000 millones de dólares por semana. ¿Está? El tipo de cambio pasó en menos de un año y medio, en 2 años, de 9 pesos de que asumió Macri a 30 pesos hoy. Vamos vuelta, de 9 pesos a 30. El salario mínimo vital y móvil pasó de $800, o lo que sea, hoy es menos que
La mayoría de países de América tiene 329 dólares en Argentina. Acá es 380. Es decir, todo eso que pasa en Argentina, ahora con mucha virulencia, le pasó, digamos, a Dilma en los últimos años, con menos virulencia, porque ahí vamos a discutir también la cuestión de cómo se utilizaron las tasas de interés para intentar patear por delante, pero no se pudo. Generó problemas de otra índole en Ecuador, digamos que también sucede cuando en verdad uno choca con la restricción externa. Si tienen moneda, en general son corridas cambiarias y se ha perdido la autoridad monetaria, como pasó en Ecuador al dolarizar la economía. La forma en que se evidencia la restricción externa es otra, es con problemas más recesivos o con la necesidad de recurrir a deuda. Es decir, en toda América Latina, el amanecer de los gobiernos heterodoxos generó algo que lo vamos a ver ahora, que es increíble, que es la motivación de la charla. Nunca antes en la historia, desde que hay estadísticas al respecto, quizá en Argentina los abuelos decían que en la época del primer peronismo sí, pero la verdad que no hay estadísticas claras al respecto. El Sistema Nacional de Estadística en América Latina surge a partir de los 80, había antes algunas cosas pequeñitas, pero se populariza más adelante. Así que la frase es, desde que hay estadísticas al respecto, nunca antes en la historia de América Latina se han dado tantos años consecutivos en tantos países de la región con reducción de la pobreza, la desigualdad, incremento del bienestar social. Y el indicador tradicionalmente utilizado para eso, ustedes lo conocen, es el índice ESEN, que mezcla un poco lo que es riqueza per cápita y desigualdad. Cuanto más riqueza, más bienestar; cuanto menos desigualdad, más bienestar. Pero en definitiva, esas tres variables, pobreza, desigualdad y bienestar, nunca antes se habían reducido tanto, o sea, nunca antes había mejorado tanto la situación social como desde el año 2000, 2002 hasta el año 2015 en América Latina. Ahora, ahí no hay ningún problema. Bueno, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. Ahí existen políticas expansivas, keynesianas, y vamos a ver en detalle cada una de las políticas que se implementaron en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, incluso hasta en Venezuela, hasta el año 2014 que tuvieron plata, 13, 14. Evidentemente funcionaron muy bien en ese aspecto, y la verdad que el paper no tendría ningún sentido si terminase en ese punto. ¿Cuál es la complejidad que solamente enfrentan los gobiernos heterodoxos? Que nunca le pasa a un gobierno ortodoxo. Que no le va a pasar a Lenín Moreno en Ecuador, no le va a pasar a Macri en Argentina, ¿tá? No le va a pasar a ningún otro gobierno que no sea heterodoxo en América Latina, porque no van a ser las políticas que generan ese problema. El tema es que cuando uno impulsa el bienestar social, cuando uno mejora la distribución del ingreso, cuando uno crea derechos, que lo tiene que crear, cuando uno rompe privilegios para hacer de una economía más justa en toda la región, lo que sabe y lo que sabemos de la teoría estructuralista, por lo menos de la primera etapa de la estructuralista, esa que Iglesias borró de la CEPAL, que es un comentario menor, pero para quien lo entiende, digamos. Lo que sucede es que de pronto en nuestras economías que no producimos ciertos bienes complejos, bienes industriales, ustedes cuando se compran una computadora, la verdad que lamentablemente no la hacen ni en Ecuador, ni en Argentina, ni en Brasil. Puede ser que la armen en Manaus, o que la armen en Tierra del Fuego, pero créanme que no la hacen ni en Tierra del Fuego ni en Manaus. Cuando compran una moto o un auto, por ahí lo arman en México, pero créanme que la parte de contenido nacional mexicana en el auto es menos del 20%. Cuando salen de la pobreza los latinoamericanos y dejan de solamente consumir en su canasta de consumo solamente alimentos, que es lo que uno consume cuando es pobre, y empiezan a consumir otras cosas que se puede dar lujo de consumir cuando ya no es pobre, primero vestimenta, zapatillas, después computadora, después una moto, después quizá un auto. Toda esa gama de productos que le dije después de alimentos, en su enorme mayoría, no los producimos. Salvo textil, quizá un poco. Sobre todo en Perú, un poco en Argentina, algo así, pero todo lo demás no lo producimos. En el mejor caso lo armamos en algunas zonas francas o zonas económicas especiales que hay en México, en Argentina y en Brasil. No tenemos una industria desarrollada. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que con todo el derecho nuestros sectores populares, que tuvieron 20 años, 30 años en situación de indigencia, empiezan a consumir esos bienes que no producimos y empieza a deteriorarse la cuenta corriente. Empezamos a tener problemas de cuenta corriente, es decir, salen más dólares de los que entran en todos los países. Tengan política monetaria o no la tengan, ¿está? Y un año no pasa nada, como tomar un poco de deuda. 2 años no pasa nada, perdemos un poco de reservas. 3 años se empieza a complicar y meto una regulación cambiaria. 4 años ya tengo que subir mucho las tasas de interés para que no se empiece el fuego de capitales. 5 años va todo al caño. Y ese es un inconveniente que en la literatura más tradicional se llamaba stop and go, pero que solamente miraba la parte que tiene que ver con la cuestión comercial.
el tema de que en las universidades latinoamericanas se haya desaparecido toda esa literatura ha generado el gran problema que nos tocó a nosotros como funcionarios. Que lamentablemente el problema principal que tienen otras economías, que se nos van un montón de divisas cuando empezamos a crecer, tiene poco que ver con esa idea de que aumentan las importaciones que nos decían Previs, Zunker, Furtado, Paz, los estructuralistas de la CEPAL de la década de 70, que explican menos del 20% del problema. El 80% del quilombo lo explican los flujos financieros. Flujos financieros que tienen un montón de raigambres asociadas con la problemática estructuralista, pero que tienen diagnósticos levemente distintos y sobre todo formas de intervención completamente distintas. ¿Cuál fue el problema? Ninguno o muy pocos de nuestros economistas nos venían a decir cuál era la forma de resolverlo. Venían muchos extranjeros, incluso keynesianos, marxistas, a ayudarnos y no nos ayudaban bien. Vamos a ver unas discusiones como las finanzas públicas funcionales de Baderno, un montón de ideas que son buenas para Estados Unidos, que tienen su moneda de reserva de valor, no nos sirven a nosotros. ¿Está? O a unas teorías regulacionistas. Yo hice mi doctorado con mi director, Robert Boyer, una estrella de la teoría de regulación. Un montón de cosas interesantes sobre instituciones que a nosotros no nos servían. Porque no eran las instituciones que teníamos nosotros, no es nuestra problemática. En el marco de eso perdimos entonces 20 años, que por supuesto no nos inhibió de que estos gobiernos más adelantados pudieran generarle a todos los sectores populares su mayor nivel de bienestar en la historia, sí, pero no resolvió los problemas que vamos a ver hoy. Así que la atención que le pido es doble. En primer lugar, para que podamos discutir, porque si bien esto es para el conjunto de países de América Latina, por ahí no se refleja estrictamente en cada uno de los países y podemos saber entonces si ustedes pueden intercambiar conmigo y enseñarme si hay alguna diferencia con el caso específico ecuatoriano. Así que presten atención un poco para eso. Y la segunda es que presten atención en el tema en general, porque necesitamos economistas ecuatorianos que quieran venir a Argentina a hacer su doctorado sobre estos temas y nosotros estamos dispuestos a ver la forma en que eso sea factible que se logre. Bueno, le vamos a poner, para salir de la charla de café, digamos, siempre digo que los economistas pueden llegar a ser unos grandes charlatanes, no me gusta que sea así. Entonces, salíamos un poco de la charla de café que ustedes ven ahí. Por más que generó el mayor nivel de bienestar de la historia de la región, también generó uno de los mayores grados de conflictividad social, porque todavía hay muchos sectores que tienen un gran placer por la desigualdad. Cuando salimos de lo agregado y vamos a los casos, por países, bueno, ahí tenemos algunos ejemplos maravillosos, que aparte son contradictorios. El caso de Bolivia es increíble. Bolivia es el país más exitoso de América Latina, en todo sentido. Más exitoso en su política monetaria, más exitoso en su política social, en su reducción de desigualdad, de pobreza, sobre todo de desigualdad. Este es el ratio de ingresos, una media más sencilla. ¿Cuánto gana el decil más rico sobre cuánto gana el decil más pobre? El ratio. En Bolivia pasó de 161 veces a ganar el decil más rico, el 10% más rico de la población, ganaba en el año 2003 161 veces más que el 10% más pobre, pasó a ganar 30. ¿Se entiende esto? Una locura total. Pero no solamente en Bolivia, tenemos casos. Fíjense que en Argentina fue muy importante, en Ecuador fue muy importante, en El Salvador fue muy importante. ¿En dónde no fue muy importante? ¿En dónde no fue muy importante? En los países de la Alianza del Pacífico. No fue muy importante en México, no fue muy importante en Colombia, no fue muy importante en Chile. Es decir, en los países donde no tuvieron este amanecer de las políticas populares, por supuesto que sus resultados en materia de desigualdad fueron muy deficientes comparados con el resto de la región. Pero le decía que el caso boliviano es emblemático, porque vamos a ver después, mal que el especie de los bolivianos, o que creo que más que mal que el especie es una discusión para nosotros mismos. Si bien es el país de la región que más redujo la desigualdad y uno que más redujo la pobreza y que uno que más aumentó el bienestar, es el país que más se reprimarizó su estructura productiva. Es el país con los peores indicadores de dinamismo industrial. Que siempre fue una de las grandes objetivos de política económica, la panacea de la CEPAL de la década del 60, de todos los que nos consideramos economistas heterodoxos, de la forma supuestamente en la cual hay que construir una sociedad justa, durable y equitativa a partir del desarrollo industrial. Y siempre los ejemplos venían de a miles de lo que pasó en América Latina entre el 40 y los 60, lo que pasó en el sudeste asiático, lo que pasó en Japón. Siempre tenemos en la boca un montón de ejemplos
más o menos realistas, porque después podemos discutir sobre el caso coreano, cuánto se debió a su dinamismo industrial y cuánto se debe hacer una base militar de Estados Unidos, pero independientemente de eso, siempre había la idea de que había que industrializar para generar bienestar. Bueno, Bolivia fue el país que más bienestar generó en América Latina con los peor performance industrial. ¿Es bueno, es malo? Es un punto de discusión, pero en cualquier caso nos aparta de la idea de que el único camino es la industrialización. Yo creo que ese es un camino y creo que es importante, pero vamos a ver que no a cualquier costa. Bueno, lo de desocupación también, pero es medio reiterativo, bajó un montón la tasa de desocupación. Acá está por país, la tasa de desocupación cuánto bajó, de vuelta, caso boliviano es impresionante, pero también el caso ecuatoriano es impresionante, el caso argentino, ¿ya? El caso venezolano es muy llamativo porque todos esos países son el eje del mal, digamos, en los medios de comunicación, en buena parte incluso de la academia que está financiada por el IDB o el World Bank o el IMF, que están muy mal vistos, muy trabajados. Venezuela quizá con un cierto asidero en los últimos 2 años, más allá de cuáles son las causas que tienen que ver con otros motivos y ciertos golpes internos económicos, pero cuando uno mira los números duros, sale de la charla café, deja de decir a mí me parece, yo creo, yo soy marxista, yo soy liberal, y nos ponemos a mirar los números, bueno, ese eje del mal, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, en los últimos 12 años, hasta el año 2015, que hubo el cambio de época, bueno, fueron los que más redujeron la pobreza, la desocupación, la desigualdad, y más aumentaron el bienestar. Hasta ahí todo lindo. Acá el problema. Esa es la cuenta corriente de la balanza de pagos conjunta de toda América Latina desde el año 92 al año 2015. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuándo mejora mucho la balanza comercial? La cuenta corriente. ¿Qué periodo es este? ¿Qué periodo es 98-2002? Es el periodo de la decadencia de los gobiernos liberales que termina en casi toda América Latina con crisis en Brasil, en Argentina, violenta, pobreza, desempleo, desigualdad, muchísima caída del Producto Bruto Interno, de la actividad y de la inversión, y por supuesto que en un escenario así, de economía destrozada, siempre mejora la cuenta corriente. Cuando uno no tiene un mango, no tiene forma de comprar nada, ¿se entiende? No tenés un peso, no hay forma de comprar nada. Y no solamente eso, si no tenés un peso no hay ganancias, y una parte importante de la cuenta corriente cuando se deteriora no es solamente de las importaciones, es la remisión de utilidades y dividendos. Cuando la economía no gana nada, nadie puede mandar nada a ningún país. Ahora, cuando a partir de 2003-2004 empieza a crecer mucho la economía latinoamericana, todas las economías latinoamericanas que les mencioné, bueno, claramente el efecto espejo se ve en la cuenta corriente, empieza a deteriorarse de manera sistemática la cuenta corriente en casi todos los países de la región. Vamos a ver que con algunas excepciones en los últimos años, como es el caso en México. Pero se deteriora en todos los países de la región violentamente, y repito, no solamente porque exploten las importaciones que explotaron, sino porque hay un componente de la cuenta corriente. Acá permítaseme meterme en la currícula universitaria de que a veces enseñamos mal cuenta corriente y cuenta capital. En la cuenta corriente hay un componente, repito nuevamente, remisión de utilidades y dividendos, aparte de pago de servicio de la deuda, que se contabiliza ahí porque efectivamente es un ítem corriente, pero que sus determinantes no tienen nada que ver con lo corriente de la cuenta corriente. Se mueve exactamente igual que cualquier modificación de portafolio de la cuenta capital. Es decir, hay rubros dentro de la cuenta corriente como remisión de utilidades y dividendos que la verdad que deberían estar en cuenta de capital, no por su naturaleza, sino por sus determinantes. Entonces, cuando uno toma en cuenta lo efectivamente cuenta capital de portafolio, más el rubro transferencia, digamos, remisión de utilidades y dividendos de la cuenta corriente, uno encuentra que el 80% del problema de la balanza de pagos en América Latina no es de lo que históricamente nos enseñan los textos estructuralistas, no es de que no producimos zapatillas, que de hecho no producimos, o que no producimos computadoras, o que no producimos autos, que también es un problema, por supuesto que lo es, acabamos de sacar un libro sobre eso, claro que lo es, pero no es el núcleo del problema. El núcleo del problema es que no sabemos cómo controlar la guita que cuando se genera, y se genera de a muchos millones en América Latina, al mismo tiempo que se genera por exportaciones de petróleo, por exportaciones de petróleo en Ecuador, de gas en Bolivia, de carne o de trigo en Argentina, de soja en Brasil, de a miles de millones, al otro día
se va por la cuenta de capital o por la cuenta corriente, se transforma inmediatamente en divisas, en dólares, a través de remisión de utilidades y dividendos. No es un problema centralmente de que no producimos lo que consumimos, que lo es, sino que no sabemos cómo controlar la fuga de nuestra renta. Pero bueno, cuenta corriente es eso. Entonces, dentro de las cosas que siguen sin andar bien, cuando uno mira la estructura productiva en América Latina a partir de las exportaciones en 2003-2015, uno dice, bueno, creciste 12 años, un momento histórico, incluso con los que son un poco, los que minimizan esto, dicen, bueno, pero también viento de cola, vamos a discutir qué significa la palabra viento de cola, te ayudaron los términos de intercambio, por eso anduviste bien, pero no importa, la discusión es que anduviste muy bien en materia social, pero tenés problemas en cuenta corriente. ¿Qué pasó con la estructura productiva? Bueno, el problema es ese, no pasó nada con la estructura productiva. O muy poquito, ¿se entiende? MOI es manufactura de origen industrial, primarios son productos primarios, MOA en manufactura de origen agropecuario, que son cuasi primarios, con muy poco valor agregado, y si uno ve ahí la parte que todos querríamos tener, que son las muy complejas, que tienen cierta innovación, que generan buenos empleos, buenos salarios, bueno, no cambió, cambió 1% en 12 años. 1% en 12 años. ¿Está? No fuimos China, que entre el año 92 y el año 2014 aumentaron las MOI en un 142%. No. ¿Es bueno o malo? Es otra discusión. Pero lo que sí es cierto es que nuestra estructura productiva es mucho más compleja de cambiar que darle derecho a los sectores populares. Que hay que dárselos de cualquier manera. Que es lo más importante y lo primero. Pero esto es un problema complejo. Ahora, mi hipótesis, la que quiero discutir, que capaz que no va a tratar de vuelta, es que pese a ser un problema complejo, no es el principal problema. Podríamos tener 20 años más esta estructura productiva y sin embargo encontrar otros caminos que lo vamos a discutir para no tener restricciones de divisas, que pasa por otro lado. Bueno, esto es un tema de... Agarré como todo nerd que se precia, agarré el Stata y me puse a hacer unos mapitas de intensidad para ver un poco dónde estaban geolocalizados con datos de Harvard University, dónde estaban localizados la producción específica de maquinaria de equipo, bueno, del Ecuador para el norte, ¿no? Y los productos vegetales sí están distribuidos en todo el mundo y no tenemos una parte importante que la que está ahí. Con los productos mineros pasaría algo parecido. Esto es la evolución de la inversión en investigación y desarrollo. Es decir, uno podría decir, y acá empieza la parte de la controversia, es decir, bueno, ¿por qué no cambió la estructura productiva? Ahí aparece toda una creciente literatura que yo le recomiendo leer y no creer, de la CEPAL. Segunda digresión, permítase meter, la CEPAL no es más la CEPAL que era antes. Hay un señor, llamado Iglesias, que trabajaba en el IDB, Inter-American Development Bank, que es un adalid de las economías, de la economía ortodoxa, que fue financiado y promovido por Estados Unidos para ir a la CEPAL luego de los golpes de Estado en la década de 70, llegó a la CEPAL, echó a todos los estructuralistas y trajo a todos los economistas ortodoxos. Algún estructuralista quedó así, quedó Zunker al frente de la revista de la CEPAL. Zunker era el menos heterodoxo de los heterodoxos, y a todo el resto los echó. A Preich y toda su gente los echó a todos. Y la CEPAL empezó a ser ya no estructuralista, sino neoestructuralista, y con muchos problemas respecto a esa versión. Hace poco lo escuchaba Campos, y bueno, no hay problema que América Latina se endeude, porque por ahí puedes financiar estrategias de desarrollo. Y escuchame, Campos, y nunca en la puta vida América Latina financió con deuda externa política de desarrollo industrial. Pero independientemente de la cuestión personal, vamos a la institucional, es que hay una corriente fuerte en la CEPAL que dice, el problema se llama entre neo-schumpeteriana, digamos, neo-schumpeteriana y estructuralista. Tiene mucho más de neo-schumpeteriana que estructuralista. ¿Y qué es lo que dice? Dice, bueno, el problema fue que ustedes no hicieron las tareas correctas en materia de innovación y desarrollo. No se invirtió, que América Latina no cambió de estructura productiva y por eso tiene problemas de cuenta corriente, porque no puede producir cosas complejas, porque no invirtió en investigación y desarrollo. Y cuando uno ve el gasto en inversión y desarrollo en porcentaje de PIB, por supuesto Estados Unidos, comparado con América Latina, lo triplica. Esa no es quizá la comparación más apropiada. Y por supuesto que cuando uno ve resultados de esa investigación en materia de, por ejemplo, de patentes, que tanto le gusta a muchos de los neo-schumpeterianos examinar, por supuesto que Estados Unidos explota en materia de patentes y América Latina se queda estancada. No creamos patentes.
Más bien a veces dejamos con las leyes de patentes que aplicamos en nuestros países que vengan los norteamericanos a hacer patentes en Argentina o en Ecuador o donde sea. Pero ahora paso al siguiente. Pero lo que no es cierto es en términos relativos. América Latina es la región que más invirtió en educación del mundo. En materia relativa, el crecimiento respecto al punto de partida. En los últimos años, con estos gobiernos y con la proliferación de la posibilidad del acceso de los sectores populares a universidades en distintos lugares donde jamás se pensó que había pasado, aumentó enormemente la matrícula. Hasta sea un caso extraño. América Latina tiene la misma cantidad de doctores por años egresados en ciencias sociales que Estados Unidos. De hecho, ahora tiene más. América Latina en su conjunto pasó a Estados Unidos en la cantidad de doctores en ciencias sociales egresados por año. Claro, es solo cuantitativo. Y aparte de otro problema, que no sucede lo mismo con ingenieros, ni con matemáticos, ni con químicos, ni con físicos. La explosión se dio en ciencias sociales, que es una linda discusión para dar respecto de la forma de planificar o no planificar nuestra educación. Resultado, índice de complejidad de las exportaciones latinoamericanas según el Atlas Economic Complexity de Harvard. Eso está ahí, que caiga no es bueno. ¿Está? Es el índice de complejidad de las exportaciones latinoamericanas. No solamente que la estructura productiva no cambia, sino que la complejidad no para caer. Con excepciones, por supuesto, vamos a ver con los casos, el caso mexicano no es una excepción. Entonces, de ahí surge esta visión cepalina, que si uno invierte lo suficiente en investigación y desarrollo, si uno hace promoción a nosotros los investigadores del CONICET, por ejemplo, nos va a caer más plata, y le da más plata a los programas de transferencia tecnológica al sector público-privado, el mundo cambia. Y sin embargo, y ahí de vuelta porque yo quiero pasar de creencias a hechos, cuando uno mira los datos en detalle, por ejemplo, acá es la correlación entre arriba es desigualdad y abajo es pobreza, con el índice de complejidad de las exportaciones que vimos anteriormente. Uno dice, todo muy lindo, pero cuando yo correlaciono indicadores sociales con complejidad me da al revés. No sé si dan cuenta de lo que están mirando ahí arriba, que parece una nube de puntos que no dice nada. Lo que dice ahí, que después lo vamos a ver con econometría un poquito, es que al revés de lo que me dice la CEPAL, en América Latina, con datos de panel, es decir, de muchos países a lo largo de muchos años, cuando tenemos que hay más complejidad de exportaciones, hay más desigualdad, no menos. Y cuando hay más complejidad de la estructura productiva, hay más pobreza, no menos. Es al revés de lo que me dice la teoría schumpeteriana. Yo no estoy diciendo que la guita que se gasta en investigación y desarrollo genere pobreza. Lo que estoy diciendo que los números muestran es que es bastante poco relevante para cambiar estas variables sociales claves. Y uno dice, bueno, pero capaz que no es un problema de correlación temporal, ¿por qué no mirás con algo más técnico como una econometría de panel? Bueno, no tienen por qué entender, le va a pasar después que al PDF. No sé cuántos han visto esto ya, econometría en el grado que vienen, pero econometría es una forma de aplicar la estadística a la economía para ver relaciones entre variables. Yo acá lo que quiero ver es pasar de los grafiquitos que vimos recién entre dos variables, porque por ahí hay un montón de otras variables que están jugando al mismo tiempo y que yo no la estoy viendo, me estoy equivocando. Así que la econometría me sirve básicamente, para muchas otras cosas, pero básicamente para poder mirar todo lo que pasa al mismo tiempo y descubrir cuál es el efecto de cada variable por separado. Entonces yo agarro y agarré para ver primero, por ejemplo, ver qué cosa causaba cuál, si es el PBI, el gasto en investigación y desarrollo que causa al índice de SEM, que es el índice de bienestar, o es al revés. Y lo primero que encuentro es que, al revés de lo que dice la teoría económica, no es que la inversión en investigación y desarrollo mejore el bienestar, sino que los países que tienen bienestar tienen más guita y pueden financiar más investigación y desarrollo, que es al revés. Al revés de todo lo que pensamos. ¿Vale? No digo si es relevante, ¿no? La investigación y desarrollo genera vacunas contra el cáncer, genera, en Argentina acaban de sacar una para que se den las mujeres para el cáncer de mama, genera transformaciones radicales en materia tecnológica, podemos hacer satélites, podemos hacer reactores nucleares, por supuesto que genera cambios cualitativos, pero no anticipa el bienestar, porque no tiene la magnitud suficiente para hacerlo, no pasa por ahí el problema de bienestar, no es un problema de innovación. Se lo voy a repetir 20 veces durante la otra charla, no es un problema de innovación. Y cuando metemos el modelo para ver, bueno, pero yo igual quiero ver cuánto le pega el gasto de investigación y desarrollo al bienestar, controlando por otras variables que le pegan al bienestar, lo que vemos es
no importa el gráfico, no lo van a entender por muy lejos, es que no tiene efecto. Controlando por otras variables, el gasto en la investigación y desarrollo, mal que me pese a mí, que yo de vuelta soy el vicedirector de un centro que se llama de innovación de los trabajadores. O sea, yo quiero decirle lo contrario, para que me den plata a mí. Pero ante todo soy parte de mi pueblo. Así que yo quiero que le den plata a los científicos, pero que pongan sobre todo plata en otra cosa que ahora al final vamos a discutir, que para el bienestar de nuestra gente es mucho más importante que pasar a producir un reactor nuclear, que es fantástico. Pero no le cambia el bienestar a la gente, porque exportamos un reactor nuclear a Holanda cada 5 años. ¿Entiendes? Entonces, la evidencia empírica dice: la investigación y el desarrollo es importante, no cambia radicalmente el nivel de bienestar de nuestros países en América Latina. ¿Por qué no lo cambia? Porque ahora miramos el detalle de los datos de cuenta corriente y vamos a mirar el detalle de los datos de cuenta capital. Cuando miramos el detalle de los datos de cuenta corriente y miramos el detalle de los datos de cuenta capital de América Latina, nos damos cuenta que las cosas que son susceptibles de ser afectadas por las innovaciones tecnológicas, es decir, innovaciones en productos o innovaciones en procesos, básicamente la balanza comercial en bienes y servicios, no es el gran problema de América Latina. La balanza comercial en bienes ha sido prácticamente superavitaria casi todos los últimos 30 años. América Latina tiene superávit de balanza comercial, empeoró solamente los últimos 2, pero si tomamos todo el periodo, tenemos superávit. No tenemos la producción de bienes complejos, no hacemos computadoras, no hacemos autos, no hacemos televisores, no hacemos motores, no hacemos motos, no hacemos casi nada. Ok, es verdad. Y aún así, tenemos superávit de balanza comercial. Entran más dólares de los que salen por la balanza comercial. No es un problema de innovación. Podría ser mucho más grande, el contrafacto podría ser mucho más grande, por supuesto. Pero no es lo que está destrozando la cuenta corriente. ¿Qué es lo que está destrozando la cuenta corriente? La balanza de rentas, que incluye por supuesto los pagos de servicio de la deuda, que ahora Argentina en los últimos 2 años de hecho se hace un festival, por eso va a ser terrible para nuestro país poder pagar los servicios de la deuda en los próximos 5 años con los que han tomado deuda estos últimos 2 años el gobierno de Mauricio Macri. Y remisión de utilidad de vivienda, un problema particularmente importante, por ejemplo, para México, para muchos países de Centroamérica, que buena parte de lo que ganan sus ciudadanos, sus empresas, sus grandes empresas, inmediatamente lo transforman en divisas y lo sacan a sus casas matrices. Eso explica mucho más, pero ahí no termina el problema, porque esto es cuenta corriente. Cuando vamos a la cuenta de capital, podemos ver una cosa que se llama formación de activos externos. ¿Está? Formación de activos externos, que es básicamente un eufemismo para hablar de compra de divisas, transformación de moneda doméstica en moneda, en una colocación de portafolio en moneda extranjera, cuadruplica los problemas de balanza comercial. 140.000 millones de dólares hacia el año 2015. 140.000 millones de dólares, ¿entiende? Toda nuestra forma de enseñar macroeconomía avanzada en las economías latinoamericanas, cuando vamos al mundo heterodoxo en general, pasan por cuestiones, en el mejor de los casos, si hablamos de restricción de divisas, con un poco de teoría post-keynesiana de la ley de Thirlwall, modificada o no modificada, con algo de cuenta capital, pero sin demasiado profundidad al respecto y con mucho énfasis en las cuestiones de las elasticidades de ingreso de las importaciones o elasticidades de ingreso de las exportaciones, que de vuelta no es el gran problema de América Latina, o pasa por la vieja literatura estructuralista que habla de un montón de dificultades de la heterogeneidad productiva, pero que de vuelta vuelve a focalizar sobre los problemas de que no producimos ciertos bienes complejos. ¿Ese problema se solucionó? No. Lo que pasó es que pasó a ser minoritario como problema de la relación externa. El problema es financiero. ¿Y saben por qué es importante esto para nosotros los economistas? Porque nos da el lugar de dejar de ser charlatanes y poder ser útiles para nuestros países. Permítaseme ser violento para que lo tengamos suficiente. Si el problema es un problema de innovación tecnológica, como dice la CEPAL, que tenemos que encontrar un nicho de mercado, como dicen Carlota Pérez, o generar bancos de inversión o estado emprendedor, como dice Mariana Mazzucato, o como dicen Chimoli, Dossi, ver innovaciones en sectores industriales específicos. ¿Está? Si es el camino, créanme, nosotros somos todos unos charlatanes. El economista no puede decir nada, no tiene puta idea de cuál es el proceso de innovación tecnológica. ¿A dónde termina el paper? Hay que hacer una innovación. Sí, macho, ya sé que ya sé cuál es la innovación, decime cuál. Y no sé, soy economista.
¿Se entiende cuál es el punto? Terminamos en un montón de papers financiados por las universidades públicas, por el CONICET, por el CONICYT, por lo que sea, para un grupo de neoschumpeterianos que nos están diciendo que lo que hay que hacer es algo que ellos no saben qué hacer, pero que habría que hacer. Porque no saben qué hacer porque son economistas, no ingenieros, y finalmente es un problema de ingenieros. ¿Se entiende? El economista puede tener una vaga idea, puede hacer un estudio de mercado para ver el nicho de mercado, con el mejor de los casos. ¿Está? Como en Argentina hicieron hace poco diciendo, bueno, en verdad hicimos un nicho de mercado y básicamente hicimos un estudio de ventajas comparativas ricardianas y le dio que lo que teníamos que hacer es a la Carlota Pérez sectores asociados al sector primario. Puede ser, pero verdad, aún así, cuando se dice, bueno, ese sector, vos economista, me ayuda a elegir, ¿y qué es lo que hay que hacer en ese sector? ¿Cuál es la innovación? No sé, soy economista. ¿Está? Soy ingeniero en finanzas, no sé. Ahora, si el problema de la cuenta corriente de que no hacemos esas cosas son 10.000 millones, 15.000, pero cuando vemos un problema de balance de pago que son 200.000 millones, 150.000 son de problemas financieros, no hay otro que no sea un economista que pueda solucionar el problema. No hay ninguna otra profesión que lo pueda hacer. En las manos de los economistas que trabajan en el mundo de las regulaciones comerciales y financieras está el bienestar de nuestros pueblos hasta que podamos tener ingenieros que hagan la transformación productiva, que es mucho más compleja. Necesitamos economistas que en vez de hacer papers de macro, micro, econometría, zaraza, que se pongan a estudiar en detalle en nuestros doctorados, financiados por las universidades públicas, por el CONICET, el CONICYT, las agencias de investigación, que se pongan a investigar cómo hacemos que esa renta no se fugue más. Ahora vamos a discutir que, por supuesto, se han hecho un montón de intentos. Y algunos países han tenido éxito, Bolivia. Y muchos hemos fracasado, Argentina entre ellos. Y hemos fracasado incluso con medidas heterodoxas. Y hemos fracasado. Entonces, ¿por qué? Porque no teníamos cientos de ideas. Porque los chicos están estudiando macroeconomía y economía schumpeteriana de innovación que realmente, como país, no nos conduce a ningún lado, no porque no sea importante, sino porque no son ustedes los economistas que pueden darnos soluciones a eso. No somos nosotros. No podemos decir nada, tenemos que estudiar otra carrera. ¿Está? Entonces, cuando uno ve la parte de regulación financiera y comercial, uno encuentra cosas como esta. ¿Cómo puede ser que acá tenemos a nuestra colega mexicana? ¿Cómo puede ser que tan poco se escriba en América Latina, salvo en México? Por supuesto que en México, porque es el principal país interesado por esta problemática, pero todo el resto de América Latina, que cada tanto firmamos cosas así, no hayamos dicho nada sobre esta forma en que las automotrices se metieron en el medio de la negociación entre los países para que se firmen acuerdos comerciales, en este caso la automotriz, sobre todo, incluye más cosas, pero principalmente automotriz, donde cuando uno mira el detalle, la norma está escrito por las automotrices, por las terminales, en perjuicio de las autopartistas de México y de toda América Latina. Porque esto que es el Telecan, lo mismo con el AC14 que se firma con el Mercosur. Usted me está diciendo, ¿qué está hablando el flaco este? Decir, bueno, créeme, AC14 es una norma que regula el comercio administrado de autopartes y automóviles entre Brasil y Argentina. Créame, y después tiene un acuerdo adicional asociado con México para vincularlos. Créanme, porque estuvimos ahí y lo vimos, básicamente cuando fueron hechos estuvieron escritos por las terminales. Y significa para toda la región pérdidas de miles, decenas de miles de millones de dólares, no en la industria terminal, que ganaron mucha plata, sino en la industria autopartista, que es la que genera empleo. Se fue, no está más. Hicimos un libro que después se lo dejamos, se lo dejé a Pedro, que está ahí, un libro reciente sobre el autopartismo en América Latina. Vean el desastre que se hizo con estas normas en los últimos 15 años. Se destruyó, te diría, el 80% de todo el tejido autopartista que había en la región. Solamente quedó algo en México. Vamos a ver a qué costa quedó en México. Esto. No saben los economistas, no lo tratamos mucho en la facultad, no se estudia demasiado. Y de esto, cuando firmamos algo así, estamos hablando de pérdida de decenas de miles de millones de dólares. Acá está el caso, ¿no? Nótese, es el comercio de autoparte, de que se firmaron los acuerdos por allí, toda América Latina, todos los países de América Latina, se destroza la balanza comercial de autopartes. Básicamente empezamos a ser deficitarios en todos los sectores. Salvo México, que con el NAFTA, con el ALCA, tiene en los últimos años, por la dinámica de Estados Unidos, un superávit comercial. ¿Cuál es el problema con México? Que es una parte interesante. México y Bolivia son los dos casos antagónicos que dan vuelta a los resultados teóricos. ¿Se acuerdan cuando vimos en la econometría que dijimos esto está en contra de la teoría? Me dice que cuanto más complejidad en las exportaciones, peor bienestar, cuando debería ser al revés. Los dos principales países que con sus datos anuales determinan esos resultados son Bolivia y México. Bolivia porque es el país que tiene peor complejidad y más mejoró el bienestar, y México porque es el país que tiene más complejidad y menos mejoró el bienestar. Y incluso en unos años lo empeoró.
porque el costo de tener exportaciones complejas para México fue firmar el acuerdo que vimos. Entonces, ¿queremos innovación a cualquier costo? ¿Queremos firmar cualquier tratado comercial a los efectos de traer complejidad a nuestra estructura productiva en una zona económica especial y de regular relaciones laborales, generar más desigualdad, menos reducción de la pobreza, menos reducción de la tasa de desocupación? Bueno, es una discusión, capaz que sí, capaz que hay uno que dice, bueno, ese es el costo de corto plazo, pero en largo plazo, el hecho de que tenga exportaciones complejas, traer inversiones, bueno, es una discusión linda, pero en cualquier caso lo que no está claro es que innovación a cualquier costo sea mejor para el bienestar de los pueblos. Bolivia tiene la peor complejidad, el mayor incremento de bienestar, México es el extremo opuesto. Y déjenme cerrar con la discusión sobre las regulaciones financieras. Así como las regulaciones, las anteriores eran comerciales, los acuerdos regionales de comercio son centrales para la problemática de la cuenta corriente. Es mucho. Otro día que tengo un amigo, si yo tuviera 100 millones de dólares para invertir, ¿en qué invertiría? En ingenieros, en un programa de pagarle salario a ingenieros para que vayan a trabajar a empresas autopartistas para que tengan menores costos y puedan innovar y puedan reducir las importaciones de autopartes, o en un grupo de abogados que puedan tener, y economistas, que puedan hacer buenos acuerdos comerciales de comercio para reducir el déficit comercial asimétrico que hay entre ciertos países de la región. Créanme que en materia de bienestar, aunque parezca contradictorio con la ciencia, y yo sea parte del otro lado, le daría la plata a los economistas y a los abogados. Porque en el mejor de los casos, y asumiendo que el resto de los países no toman ninguna medida contraria, los ingenieros podrían dar vuelta a ¿cuánto? ¿5.000 millones de dólares de importaciones? Créanme, 6.000 millones, que sería un montón, porque dar vuelta a 6.000 millones de dólares de autopartes de importaciones es algo que cuesta muchísimos años. Supongamos que son exitosos y lo hacen. Bueno, un buen acuerdo comercial da vuelta de a 40.000 millones de dólares. Por ejemplo, en el caso de Mercosur, si desdobláramos el flex, después lo discutimos cuando tengamos tiempo, porque hay otra charla ahora, hay una cosa más flex, que está muy mal hecho a favor de las terminales, que con solo desdoblarlo entre un flex de autopartes y un flex de autos terminados, daría vuelta completamente el resultado en materia de asimetría de la cuenta corriente autopartista. Eso sabe un economista y un abogado, no lo sabe un ingeniero, y estamos hablando de 30, 40, 50.000 millones de dólares, no 5.000. ¿Está? Con la cuestión financiera pasa algo parecido, no se ve ahí porque hay una tasa abajo, acá, y ahí está. Estas son las tasas de interés reales que prevalecieron en los últimos años en Bolivia y en Argentina. Y agarrado a estas tasas, muchos explican, bueno, ¿sabe cuál es el problema? ¿Por qué en Bolivia no se fuga divisas y en Argentina sí? Porque en Argentina la tasa de interés real es negativa, entonces la gente, para no perder el valor de sus ahorros, se va al dólar. Porque si se queda en plazo fijo, la tasa de interés está por debajo de la inflación. Entonces pierde plata. Y para no perder plata, se va al dólar. En parte es cierto, pero la evidencia reciente argentina demuestra todo lo contrario. Antes de ayer, en el medio de esta corrida cambiaria, el nuevo presidente del Banco Central de Argentina, que se llama Caputo, que no tiene nada que ver con el canciller radical Caputo que tuvo Argentina, sí tiene mucho que ver con la familia del presidente Macri, son amigos. Acaba de subir la tasa de la LEVAX al 47%. La tasa de referencia del Banco Central hoy en Argentina es 47%. Muy por encima de la inflación, que igual es muy alta. 47%. Imagínense si Ecuador tuviese esta tasa del 47%. Una locura, ¿no? Una locura. ¿Quién carajo va a producir si pone plata en el banco y le dan 47%? ¿Está? ¿Se entiende? Destroza la estructura productiva. Pero uno dice, bueno, al menos hace honor a esa frase que dice la codicia vence al miedo. Entonces, la codicia en pesos vencería el miedo de devaluación. Entonces la gente no compraría más dólares y sería a comprar LEVAX en pesos al 47%, porque ganan mucho. ¿Qué está pasando? No para la corrida. La tasa de interés real es mucho más alta que la boliviana, ahora. Esa de ahí, un poroto al lado de Argentina. Tiene la tasa de interés real más alta de toda América Latina, Argentina. Y no para la corrida cambiaria. No para. La gente no para de comprar dólares. ¿Está? ¿Por qué? De vuelta. Porque el instrumento no es el instrumento de tasa de interés. Ese es el problema que tenemos los economistas latinoamericanos. Leemos la literatura ortodoxa, keynesiana, post-keynesiana, hasta incluso marxista, en el tema de tasa sin duda es rafiana, que supone la tasa de interés exógena y una discusión linda al respecto. O sea, no es un problema de ortodoxo, sino que no es nuestro. Entonces nosotros nos damos cuenta que en países como los nuestros,
hay una no linealidad muy clara, que cuando uno sube mucho la tasa de interés, lejos de aventar el riesgo, para todos los inversores le aumenta el riesgo, porque el tipo sabe que en 35 días se vencen al LEVAX, el Banco Central tiene que volver al que tenía el LEVAX pagarle todo lo que compró, más la tasa de interés, tiene un montón de guita más que la gente va a querer ir corriendo a comprar dólares, y el riesgo aumenta, y la corrida sigue aumentando. ¿Por qué le digo esto? Porque nos enseñan en la facultad, en Macro 1, Macro 2, una cosa que se llama paridad de Fisher, y nosotros aprendemos eso, los chicos llegan después a ser funcionarios y dicen, bueno, lo que tenemos que hacer es que la tasa de interés, el diferencial sea más alto que la expectativa de evaluación, y por eso paramos la corrida, lo hacemos eso y no funciona. Porque no nos enseñaron la verdad en la facultad, porque era una parte, la verdad, es como decir, es el cuadernito UPA inicial para aprender que efectivamente la cuestión financiera va por otro lado. Y cuando queremos ir por otro lado, encontramos que si no estudiamos mucho antes, si no tenemos literatura y no aplicamos al respecto, cometemos algunos errores. Por ejemplo, lo que hizo Argentina. Argentina dijo, bueno, si no lo paro con tasa de interés hasta el año 2015, mete una cosa más cepo cambiario. ¿Escucharon? Bueno, es como algo igual tiene China, tiene también Francia, que cuando estuve en Francia, que es que uno no puede comprar más de cierta cantidad de dólares y se lo restringió mucho. ¿Qué pasó? ¿Paró la corrida con eso? No, no paró la corrida. Se generaron 40 canales alternativos informales para comprar distintos instrumentos financieros con dólares y la corrida siguió. ¿Por qué? Porque no teníamos economistas que supiesen de regulación financiera. Los que saben de regulación financiera son los que trabajan del otro lado, haciendo la fuga de capitales. Los nuestros no, porque nunca le dijeron a los alumnos que el problema de crecimiento económico y distribución de ingresos es un problema de divisas, y que el principal problema de divisas es un problema financiero, y que entonces lo que tienen que estudiar es cómo regular rápidamente con distintos instrumentos creativos las cuestiones financieras. Y ahí aparecieron otras cosas más creativas, como por ejemplo los bonos dólar link. Entonces un bono que era en moneda local, pero que ajustaba con el tipo de cambio, entonces el Estado se hacía parte cargo del riesgo evaluatorio. O después aparecieron fervientemente las intervenciones de los bancos centrales en el mercado futuro. Todas esas cosas son mucho más interesantes, porque empiezan a tener un abanico más grande de cómo regular el principal problema de América Latina, que es la fuga de divisas, que no se soluciona, como dicen los libros de textos, con tasa de interés, que solamente patea el problema para adelante. En definitiva, y más allá de las especificidades técnicas de la econometría, el mensaje que le queremos dejar con este documento para debatir después es que están ustedes en el mejor momento, son muchos chicos, están en el momento de elegir todavía que quieren investigar. Acá se está formando un centro de investigación en la propia universidad. Ojalá puedan apoyarlo con su tiempo para meterse en esa área de investigación, y si deciden hacerlo, que por favor tengan en cuenta que el área de regulación comercial y financiera para todos nuestros países es de lo más importante que nos pueden dar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Demian, espectacular ponencia. Ahora queremos invitar al doctor Brian Espinosa para que dé el comentario, director de la carrera de Economía. Muy buenas noches, señores estudiantes. Bueno, en términos generales, Demian, felicidades por la ponencia. De hecho, me quedo sorprendido, ¿no? ¿Por qué? Es que has hablado tanto y de todo. Para los estudiantes, básicamente, cada uno de los temas básicamente se podrían convertir en un tema literalmente de una tesis doctoral. Con lo cual, pues, Demian ha abarcado un montón de ellos, ¿no? Yo trataré de ponerme a la altura e iré haciendo ciertos comentarios, no tanto básicamente como una crítica, sino tal vez a manera complementaria, Demian, como para ir básicamente interrelacionando ideas, ¿sí? Así que voy a empezar algo. ¿Cómo tú empezaste? ¿Sí? Yo básicamente vivía mucho tiempo en España, 7 años. En algún momento el gobierno el anterior gobierno pues me llamó a tratar de trabajar en estos temas de desarrollo y de política de desarrollo industrial. Con lo cual, pues, básicamente en ese tema voy a tratar de transmitir mis experiencias para ir de una u otra forma básicamente generando cierto nivel de complementariedad, ¿sí? Bien, mi perfil es de ingeniero mecánica, estaba especializado en cuestiones de mecánica y diseño mecánico, plantas industriales, etcétera, y también soy economista, ¿no? Con lo cual me metí mucho en estos temas de desarrollo, con lo cual hice un mix ahí y empezamos a trabajar en políticas de desarrollo, insisto, básicamente desde Semplaes en algún momento, luego desde la CENESID, ¿sí? La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.
En todo caso, pues, sí, yo concuerdo contigo. Básicamente no tenemos que fijarnos en temas, en productos complejos, ¿sí? De hecho, nosotros creamos desde CERCOP, ¿sí? Con Santiago Vázquez, que iba a venir, pero ya no viene, entiendo, por ciertos asuntos. Se desarrolla un índice, en donde se crea un índice que le llamamos IPP tecnológico. Dentro de ese índice habían ciertos subíndices, ¿sí? Entonces empezamos a estudiar toda la compra pública y nos dimos cuenta que de toda la compra pública en esa época, pues 2014-2015, estaban entre valores fantásticos, 13.000, 10.000 millones de dólares, con lo cual entre el 80 y, bueno, alrededor del 90% era producto importado, con lo cual efectivamente teníamos un problema de cuenta corriente, ¿sí? En este caso específico, ¿sí? Así que teníamos que pensar cómo tratar de generar una sustitución de importaciones. Argentina se vuelca a esta sustitución de importaciones de una manera bastante profunda en el año 2000-2003, con lo cual generaron ciertos modelos de desarrollo. Ellos ya tenían el INTI, el INTA, que son institutos dedicados al desarrollo tecnológico, pero se le da un realce, ¿sí? Con más fuerza en esa época. Con lo cual, en algún momento se nos decía, a ver, vamos tratando de entender modelos de desarrollo. Así que, bueno, a medida que íbamos estudiando y se generaban ciertas dudas, pues nos mandaban a otros lados. Nos mandaban a Israel, nos mandaban a Corea del Sur, nos mandaban a España, pero siempre bajo esa visión de esas economías ya desarrolladas, con lo cual decíamos, no, tenemos que dar un giro a esto, tenemos que enfocarnos básicamente en modelos básicamente sectoriales, regionales, con lo cual llegamos a esto, ¿no? Hicimos una lista básicamente de unos 400 productos en los cuales nos teníamos que enfocar. Uno de estos subíndices era el de monto, es decir, si compras bastante, pues al final enfócate en eso. Un subíndice de frecuencia, es decir, si compras bastantes veces, pues enfócate en eso. Un índice sobre salto tecnológico, ¿puedes desarrollarlo? Pues sí. ¿No son cohetes a la luna? Pues no me interesa producirlo. Me interesará producir productos que podamos generar esos saltos tecnológicos y desarrollar ese producto. Y un cuarto, pues tenía que ver con básicamente las industrias que básicamente el Ecuador se enfocó, ¿sí? Así que desarrollamos un conjunto de cosas, pero hay un problema detrás, ¿sí? Un problema en el cual pues nos enfocamos en una primera tanda en 40 productos. No obstante, se presentaron a este proyecto que lo desarrollamos llamado Ingeniatec, ¿sí? Que tenía que ser un concurso en donde aquel productor se asociaba con una universidad y si cumplía ciertos requerimientos y ganaba el concurso, pues se iba a convertir en proveedor directo del Estado. No obstante, de esos 40, pues realmente se presentaron unos 5 a 6 productos nada más de esos 40, ¿sí? Se esperaba generar una sustitución de importaciones en alrededor de 700 millones de dólares. Con lo cual, ahí es donde nos entendimos que otro concepto adicional, ¿sí? Y sí, tal vez podríamos haber abarcado cierta gama de productos con ciertos niveles de complejidad industrial, aunque eran muy mínimos, ¿sí? Pero a medida que vamos desarrollando y uno se va metiendo en estos campos econométricos, con un amigo desarrollamos, y bien, ciertos estudios, y determinamos, hay un concepto de innovación, a través de la OCDE básicamente se enfocan en 4 asuntos, en el marketing, en la organización, en el producto y en el proceso. Con lo cual, ese estudio nos decía que debíamos centrarnos no necesariamente en productos, en procesos y en organización, lo que tú decías, Demian. Era un primer paso que debíamos enfocarnos en marketing, porque como todo en desarrollo va paso a paso, no podemos generar saltos, no podemos generar saltos grandiosos y más aún en desarrollo, así sea en desarrollo tecnológico industrial en un país, ¿sí? Con lo cual, la conclusión de ese paper en el cual estuvimos trabajando es que nos decía que tenemos que, en un primer paso, enfocarnos en marketing, en precios. Eso con respecto a esa visión que tú ya la aclaraste, ¿sí? No en productos bastante complejos, ¿sí? Bien, ¿por qué Bolivia? Si ustedes hacen otro cálculo econométrico bastante sencillito y ustedes ponen básicamente el PIB con respecto al Gini, a las desigualdades, ustedes van a ver que efectivamente también se genera desarrollo a través de en el caso del Ecuador específicamente hablando, porque es el modelo que corrimos la vez pasada, efectivamente mayores o menores desigualdades a nivel de redistribución de ingresos, etcétera, ¿sí?
se generan saltos también de crecimiento económico, ¿sí? Con respecto a la regulación y financiamiento, sí, efectivamente, hay que centrarnos también en la regulación financiera, porque por ese lado también hay un montón de dinero que sale. Aquí veo pues a mis estudiantes de Economía Internacional y hemos analizado, nosotros bajo un sistema dolarizado, pues la tasa de interés de Estados Unidos rige mucho la liquidez en el sistema, con lo cual más aún tenemos que generar regulaciones más específicas, ¿sí? Insisto, hacen otro modelo econométrico y se van a dar cuenta de este tipo de cosas. Ahora bien, hay otra cosa que tal vez no lo mencionó Demian, pero seguro lo tiene en su cabeza. Hay algo que podríamos llamarlo como el neocolonialismo. Cuando yo llegué al país en el 2014, yo participé en la segunda ronda de negociaciones Europa-Ecuador. Resulta que la Unión Europea, literalmente entre los diferentes artículos que querían que firmemos, pues estaba básicamente un reglamento, un artículo en donde nos querían comprometer al Ecuador en no generar desarrollo tecnológico en los productos tecnológicos que nos iban a vender, ¿sí? Entonces, básicamente son visiones neocolonialistas en cierta forma. Ahora, con respecto a este proyecto de Ingeniatec, que ya les dije, ¿no? Se crea este proyecto para tratar de implementar o tratar de generar desarrollo tecnológico a través del apalancamiento estatal. Resulta que ahora, ¿sí? Que Roche se vio o se está viendo afectado porque lanzamos ciertos reactivos muy sencillos, unos reactivos médicos para ciertos exámenes, pues ahora están también generando básicamente denuncias, ¿sí? Demandas en contra de las anteriores autoridades. Con lo cual, en términos generales, insisto, yo antes de entrar en un debate con Demian, básicamente como estamos en la misma sintonía, insisto, me he parado aquí con el fin de expresar ciertas ideas y en el camino pues me va a gustar profundizar más en estos temas contigo, Demian. En todo caso, pues una vez más agradecemos bastante desde la Facultad de Economía la presencia de Demian, un experto internacional, y bueno, pues más allá del cansancio, pues espero que hoy día disfrutes las noches de Quito, que son muy, muy bonitas, ¿sí? Bien, un aplauso una vez más para Demian. Bien, muchas gracias. Quería aprovechar antes que, bueno, ya es tarde que se vayan los chicos. Mañana la charla que vamos a hacer es muy distinta. Hoy la hice un poco más de lo empírico, tratando de contarles como un paper medio técnico, en verdad tenía que ver con una cuestión de política económica que me ha pasado siendo funcionario. Mañana la charla es pura técnica, es un software que hicimos con el MIT. Pero lo que, para que los que no les guste la econometría no tengan que preocuparse por hacer econometría, que haya un software gratuito que se lo haga rápido y solo, para que ustedes se pongan a pensar en la cuestión teórica, que es lo que generalmente más les gusta a los alumnos. Con lo cual le quiero decir dos cosas. Primero, que por supuesto que la charla va a ser medio más compleja en términos técnicos, pero que necesitamos gente que quiera colaborar en el proyecto, con el agrado de que el acuerdo con el MIT, que nosotros le programamos con su lenguaje, ellos están contentos por eso, y a cambio nos dieron la posibilidad de que los jóvenes que participaron en el proyecto, que estén cursando ya no un grado, pero después para el posgrado, puedan hacer gratuitamente los cursos de econometría avanzada en el MIT, que es la mejor universidad del mundo. Así que, bueno, espero que no lo hagan por eso, sino porque es lindo ser código abierto para que los jóvenes de distintos países de América Latina puedan hacer econometría más fácil y dedicarse más a las cuestiones teóricas que generalmente son más lindas. Vengan a la charla y si a uno le gusta, están invitados a venir al CONICET en Argentina a colaborar con nosotros. Muchas gracias, Demian, nuevamente. No, vamos a terminar de agradecer. Vamos a recoger dos preguntas, si es que existen para el ponente, que son muy puntuales. ¿Una? Sí, muchas gracias. Más que pregunta, es un comentario. Y yo creo que la propuesta que hace Demian es muy importante, aparte de toda la exposición muy enriquecedora. En términos de cuestiones pragmáticas que debería ser, las tareas que tiene que hacer América Latina, ¿no? Y pongo como referencia una cuestión mucho más modesta que se hizo
Aquí hubieron dos episodios muy importantes de sustitución de importaciones que lastimosamente duraron muy poco tiempo. El uno fue entre el 2007 y el 2009, básicamente el 2008 en realidad, solamente con medidas arancelarias, subdividiendo las partidas arancelarias desde el COMEX, y logramos reducir de una manera significativa las importaciones en un año en que se creció en el 7%. Así es que en plazos cortísimos se pueden tener logros muy importantes de balanza de pagos, y buena parte del discurso tremendista que tienen los economistas, inclusive los heterodoxos, es absolutamente falso. Se puede hacer. Que toca esto hacerlo en un marco de defensa en contra de ese neocolonialismo que implican los tratados de libre comercio, fundamental. Y de hecho, compañeros, estamos invitando el próximo 27, la próxima semana, tenemos un taller específico sobre tratados de libre comercio aquí en el ICIP. Están invitados, ¿no? A las 3:30 de la tarde. Tuvimos otro momento muy importante, asimismo temporalmente muy corto, con las salvaguardas arancelarias que se sabía que iban a durar año y medio, y sin embargo el país empezó a producir teléfonos celulares. Hoy de mañana tuvimos una exposición sobre ese tema, computadoras, pantallas de televisión. Claro, todo es ensamblaje, pero por algo se empieza. Pero lo importante es que, a diferencia de lo que normalmente se estudiaba en políticas industriales, en las que se hablaban de decenios, ¿no? Decenio de la industria naciente, de la industria infante, que estamos hablando de que hay una capacidad productiva en América Latina, de manera muy particular aquí en el Ecuador, que permite que en plazos cortísimos se puedan saltar etapas. Y no me refiero solamente a las grandes empresas, y peor aquellas vinculadas a las transnacionales, que justamente son las que están generando la rémora mayor en términos de la verdadera absorción del conocimiento técnico. Hay un estudio del Global Report of Competitiveness que para el 2018 que muestra que, en el caso, además es una encuesta hecha a empresarios, que de 133 países estudiados, muestran que en el caso del Ecuador los propios empresarios ubican que la inversión extranjera directa no aporta en nada al progreso tecnológico acá. Entonces, muy importante ubicar eso, porque al contrario tenemos el ejemplo de que productos de la economía popular y solidaria pudieron entrar en las perchas de los supermercados en menos de 2 años, 1.400 millones de dólares, casi 2% del Producto Interno Bruto, sin $1 de subsidio estatal, porque incluso el gobierno de ese momento estuvo en contra de esa iniciativa. Y 800 millones de dólares, no sé si es a eso lo que se hacía referencia Brian, lograron colocarse a través del catálogo inclusivo en las compras públicas. Entonces estamos hablando, no necesariamente estamos hablando de la gran empresa, no necesariamente estamos hablando de la empresa transnacional, y que más bien el tema, la fuente de la innovación, a contrario de lo que está estudiando la CEPAL, tiene que verse precisamente en otros segmentos de la población, donde la posibilidad de creatividad, la posibilidad de iniciativa, la posibilidad de generar multiplicadores, la posibilidad de generar encadenamientos es mucho más grande desde el territorio y desde la comunidad. Muchas gracias, Pedro. Tal vez tengo tiempo para una pregunta. ¿Nadie? Bueno, yo tengo una pregunta. Demian, a mí me parece que ha situado perfectamente el problema como tal de lo que ocurre en América Latina, y es diferente. Usó una palabra para mí muy decidora, que suena muy fuerte, pero es verdad: embusteros. Uno, cuando hace investigación, deja de ser un embustero y empieza a encontrar realidad, y la evidencia empírica, cuando es levantada con un método riguroso, no da lugares a mentiras, ni a sesgos de confirmación, ni a efectos teoría, ¿no? Entonces, nuevamente felicitarte por ese lado, y también retomando un ejemplo del Ecuador. Como ustedes saben, el Ecuador tiene 2 tipos de ingresos fiscales: los ingresos petroleros y los impuestos. En los ingresos petroleros, en el año 2008-2009, ¿recuerdan, Pedro, con la ley 42 cuándo se aplica? 2008, la ley 42 implicaba que la renta petrolera se recuperaba el porcentaje que le correspondía al Estado, en lugar de que se lo lleven las empresas privadas, lo cual implicaba un proceso de disputa política. En ese momento, con un precio del barril de petróleo relativamente similar al del año 2006, los ingresos petroleros casi se triplican. Ustedes pueden tomar cualquier base del Banco Central, incluso de la CEPAL también, para no tomar datos manipulados, como nos indicaba también correctamente Demian, donde se observa cómo los ingresos petroleros aumentan, se triplican, y eso se puede revertir en gasto social, con lo cual tenemos los datos que veíamos.
disminuye esto y no implicó necesariamente un proceso de industrialización, sino recuperar la renta petrolera. Entonces, ante esto, yo me cuestiono sobre todo cómo el carácter del gobierno importa, e importa muchísimo. Y de alguna manera me cuestiono cómo ese carácter del gobierno puede transmitirse en las medidas que se implementaron tanto en Bolivia, donde funcionó la búsqueda de restringir la fuga de capitales, perdón, la fuga de la renta que deviene. Si nos puedes un poco más ampliar. Y la segunda pregunta también va, cuando hablaste de que la distribución de ingresos se mide mucho por la salida de divisas. Quería preguntarte cómo un impuesto a salida de divisas es fundamental para impedir que éstas salgan y para que tengamos estos problemas y que eso vuelva a ser revertido. Y cómo nociones como la curva de Laffer en realidad son puras invenciones que no tienen ningún sustento empírico. Bueno, a ver. Bueno, a ver, primero, respecto a la palabra de Pedro, sí, coincido 100%, está plagado América Latina de ejemplos donde regulaciones comerciales y financieras de un año para otro han logrado efectos extraordinarios en materia de inclusión productiva, de cuenta corriente, de cuenta de capital, cosas que jamás se podían lograr con innovaciones de productos y procesos. Que de vuelta, nadie está diciendo que no sea importante igual hacerlo. La inversión en investigación y desarrollo tiene otros efectos que quizás no son económicos, son sociales, y incluso cuando se critica a la catarata de producción de cientistas sociales en América Latina, diciendo que bueno, que parte del problema está ahí, que está bien que la educación sea pública, pero gratuita, pero no tiene que ser libre, que como en Francia o como en Cuba uno tenía que tener ciertos cupos por disciplina para que en América Latina no se produzcan tantos cientistas sociales, se produzcan más ingenieros. Es una discusión de otra índole, pero créanme, más por mi paso en la militancia académica que por ser profesional, que aun cuando el estudiante estudie cualquier disciplina e incluso cuando no termine, que pase por la universidad, es lo más importante que le puede suceder, porque transforma de un ser individual a un ser colectivo, y eso realmente es impagable. Ahora, que lo regulatorio es mucho más efectivo que las innovaciones productivas, créanme que es así. Y le dar un ejemplo al respecto, cuando recién me pedía que dé unos ejemplos más concretos de cómo se evitó la fuga de divisas en América Latina. Bueno, ahí ya dejo de ser académico, paso al lado funcionario. En Bolivia, por supuesto, ustedes saben muy bien que la forma en la cual se restringió la fuga de divisas y que permitió además financiar con esa plata, sin déficit fiscal, las políticas sociales que fueron impresionantes, fue con la nacionalización de la renta petrolera y gasífera, digamos. Básicamente la gran discusión fue eso. Esto es de empresas privadas, ahora pasa a ser del Estado, muchachos, y a partir de ahí, más allá de que hubo por supuesto resistencias, incluso en algunos casos con conflictos mineros posteriores, las grandes compañías pusieron a los pequeños cooperativistas a que ante la opinión pública estén en contra de Evo Morales. ¿Se acuerdan que mataron a un ministro, digamos, hace un año? Muy virulento. Aún así el pueblo siguió respaldando al gobierno popular en Bolivia, y con esa nacionalización realmente se transformó doblemente el país, porque se redujo los problemas de cuenta corriente y además se consiguió la plata para financiar las políticas sociales. En Argentina no tuvimos tan buenos resultados, pero hubo uno maravilloso, que fue la nacionalización de YPF. Nosotros preguntábamos, ¿cómo bajamos la cuenta corriente? ¿Cómo hacemos de vuelta? Y bueno, siempre mirábamos el tema autoparte, porque el autopartismo, esto me olvidé decirle, el déficit en cuenta corriente del autopartismo de América Latina, esto en serio, guárdenselo porque es una cifra alarmante. El déficit del autopartismo latinoamericano, sumando todos los países, incluso México, que le resta porque México tiene superávit, pero la suma de todos, el déficit comercial que hay en autopartes es más grande que la suma de los superávit de todos los demás bienes de América que produce América Latina. ¿Se entiende? Agarran los millones de demás bienes que tienen, suman todas las balanzas comerciales, le da superávit, sí, pero el superávit es menor que el déficit en autopartes. ¿Qué quiero decir con esto? El principal consumidor de divisas en América Latina es el autopartismo, que destrozamos con los acuerdos de comercio. ¿Está? Esto digamos, para que lo entiendan. Entonces nosotros miramos eso y decíamos, bueno, entonces le ponemos plata al CONICET, y hicimos el libro, hicimos un montón de proyectos que podemos mencionar, un montón distintos, que fracasaron en Argentina, intentando ver cómo hacíamos desde los distintos ministerios, industria, economía, ciencia y tecnología, para financiar
a las autopartistas estaban destrozadas por los acuerdos de comercio y nada era tan relevante como los acuerdos de comercio finalmente, así que las seguían destrozadas. Y teníamos, en el año 2011, 2012, teníamos un déficit corriente alarmante ya. Y dijimos, pero pará, vamos a mirar el número en detalle. Acá, Repsol se está llevando en remisión de utilidad de dividendos 4.000 millones de dólares por año. Esto es la mitad del déficit de autoparte. A la mierda con eso. Se nacionalizó YPF y no hicimos ninguna transformación tecnológica. Empezó a producir un poquito más YPF, descubrimos vaca muerta, pero no hubo una gran transformación productiva. Lo que sí hubo es que no se fueron más por año 4.000 millones de dólares en remisión de utilidad de dividendos. Estamos hablando de 4.000 millones de dólares, ¿entiendes? Por año. Todo el déficit de autoparte de Argentina son 8.000 millones. La mitad del déficit de autoparte de una sola empresa. Un acto regulatorio que tenía fundamento aparte por la cantidad de faltas que había impuesto Repsol en los acuerdos de inversión, que había violado todos los acuerdos, se basó en eso, más allá que hubo que pagar una indemnización, se dejó de pagar 4.000, no es que pagar, se dejó de remitir al exterior, a España, 4.000 millones de dólares por año. ¿Cuántos científicos del CONICET hubiésemos tenido que pagar, cuántos años en cuántas empresas autopartistas, para que pudieran dar vuelta a 4.000 millones de importaciones de autoparte? Imposible. ¿Se entiende que es imposible? Y como ese agujero hay miles que son siempre regulatorios. Después descubrimos que había una operación llamada back to back, que hacían, primero el contado con liqui, que era una operación con bonos y con bonos que cotizaban en Argentina y en Estados Unidos para fugar las divisas cuando pusimos el cepo cambiario. Regulamos el contado con liqui. Después aparecieron los back to back con empresas vinculadas. Después reaparecieron las históricas subfacturación de exportaciones o facturación de exportación. Hay un montón de cosas que siempre son regulatorias y que con una buena regulación implica que se pierdan o que no se pierdan, depende de cómo se hace, de a cientos, de a decenas de miles de millones de dólares. Cuando la misma solución en materia de innovación llevaría décadas. No quiere decir que no hay que hacerlo, sino que repetimos que esto es importante. Y la última cosa, que es la parte conflictiva, que la única cosa, así este tipo al final de la charla se fue a la derecha, créanme que no, pero que es una discusión que tenemos que tener al interior del mundo heterodoxo y para los jóvenes es importante, que es ¿qué pasa con el déficit fiscal y la fuga de divisas? A nosotros los heterodoxos nos gusta decir que en verdad no es un problema. Y tenemos a nuestra presidenta, a nuestros economistas, Axel Kicillof, mucha gente diciendo que en verdad el problema es de cuenta corriente, no es de déficit fiscal, que uno puede tener déficit fiscal, que puede hacer uso de las ideas post-keynesianas, de Ava Lerner, etcétera, y varios tipos más sobre las finanzas públicas funcionales, y que en verdad luego cuando uno hace expansión keynesiana, el aumento del producto va a generar los recursos para que el déficit desaparezca endógenamente. Bueno, no siempre pasa. Y cuando no pasa y se acumula, el problema es que todos nuestros economistas y los principales banqueros y empresarios, cuando hay déficit fiscal y hay déficit en cuenta corriente, atacan muchísimo más a la moneda que cuando solo hay déficit en cuenta corriente. Entonces el punto para nuestro país es que no somos Estados Unidos ni Europa, ¿sí? Que no emitimos la moneda que es, con la cual comerciamos internacionalmente, ni que es reserva de valor, o sea, Ecuador no puede emitir dólares, podría en algún lugar medio trucho, pero lo van a descubrir, digamos, finalmente, si son de decenas de miles de millones de dólares. Lo mismo le pasa a Argentina, y tampoco tenemos el acceso ilimitado a la deuda externa como los países europeos. La idea de las finanzas públicas funcionales es muy nociva, aunque sea heterodoxa, nos ha sido muy nociva. Cuando me junté con el presidente del Banco Central de Bolivia, le pregunté por qué a Bolivia le ha ido bien y al resto de los países de América Latina mal. Estamos hablando de los heterodoxos, ¿no? Y me dice, sencillo, no hay mucha magia. Nosotros no tenemos miedo. Cuando le queremos dar plata a un pobre, no emitimos, le sacamos a un rico. Esto parece una frase medio boluda, pero créanme que tiene que ver con una hermosa discusión de política fiscal y política monetaria. Porque en el fondo tiene que ver con que si las finanzas públicas son funcionales o no son funcionales, tiene que ver con cuál es el margen de maniobra del financiamiento con emisión monetaria, con déficit fiscal, de las políticas sociales importantes en América Latina cuando uno empieza a tener déficit en cuenta corriente. Y lo que sucede ahí es que, a nuestro entender de estos nuevos jóvenes heterodoxos, es que el post-keynesianismo se equivocan los europeos, los norteamericanos, porque es un problema gravísimo el déficit fiscal. Por supuesto que los de derecha quieren reducir el déficit fiscal ajustando a la gente, sacando derechos. Y los heterodoxos queremos reducir el déficit fiscal cobrándole impuestos a lo que tenemos que cobrarle. Y hay una gran discusión que tiene que ver con la curva del AFA que mencionaba, que podemos discutir después hasta qué punto no puede cobrar el impuesto a los ricos hasta que se fuguen. Pero la discusión de fondo no es esa, que es instrumental, que define a los de derecha y de izquierda, sino la discusión es si el déficit fiscal alimenta las corridas cambiarias o no.
Y en América Latina el déficit fiscal alimenta las corridas cambiarias. No hay que tener déficit fiscal. Es una cosa mala. Es medio tabú decirlo porque todos nuestros gobiernos, los que han hecho grandes cosas por los pobres, han tenido déficit fiscal. Todos. Néstor Kirchner tuvo, Cristina lo tuvo, Correa lo tuvo. Todos menos Evo Morales. Y él dice que pudo mantener sin corridas a Bolivia básicamente porque no tenía déficit fiscal. Y entonces controlaba mucho más la forma en la cual atacaban la moneda. Finalmente es una cuestión empírica que hay que testearla econométricamente. Pero la verdad que las experiencias son bastante claras que cuando hay concomitantemente déficit en cuenta corriente y uno empieza a tener déficit fiscal, los empresarios en todos los países de América Latina no son ni buenos ni malos, son empresarios y atacan la moneda. Atacan violentamente la moneda, se devalúa y se perjudica a los pobres. Moraleja de todo esto, en la discusión, el mundo heterodoxo tiene que empezar a rediscutir la forma en que ve la política fiscal. El mundo keynesiano, post-keynesiano no nos sirve. No son esas las enseñanzas que tenemos que ver, porque nosotros no tenemos moneda que reserva de valor, atacan permanentemente las monedas y tenemos una relación entre cuenta corriente y déficit fiscal que no ha sido prácticamente estudiada por la literatura, aunque hay miles de papers que hablan de déficit de gemelos o superávit gemelos, pero no la interrelación entre tasa de interés, expectativa de evaluación, cuenta corriente y déficit fiscal. Hay un mundo ahí para estudiar muy interesante, en el cual, si no lo hacemos y solamente trabajamos con las enseñanzas heterodoxas tradicionales, bueno, cometemos errores como que hemos cometido, y todos nuestros países han incurrido en fuerte déficit fiscal que han erosionado la capacidad de controlar las corridas cambiarias en nuestros países de la región. Bueno, nada, muchas gracias. Una cuestión de vista. Con todo lo que por eso me pareció maravillosa tu exposición, ¿estamos entonces de acuerdo en que el problema contemporáneo de la economía, especialmente los países de América Latina y el Caribe, nos orienta como que a una decisión, a tomar la economía desde la política? Es decir, aquí tenemos o no que adscribir a la tesis de intervenir o no desde el Estado de la economía. No, por supuesto. La política manda, sin duda, los economistas en general suelen justificar todo, de lo derecho de izquierda, según quien le pague. Tenemos una manga de mercenarios dentro de nuestra profesión bastante pronunciada. Ahora, que la política a veces equivoca los métodos también es cierto. Y de hecho, yo lo estoy diciendo porque la mejor presidenta de la historia de la Argentina, que es Cristina Fernández de Kirchner, en términos de logros de bienestar, hoy está diciendo, supongo que también tiene que ver con los juegos políticos, pero está diciendo que el déficit fiscal no importa, digamos. Y es una cuestión importante en cuestión de política económica, porque nosotros, si se vuelve la izquierda a hacer gobierno en Argentina, va a tener un problema de corridas cambiarias sistemáticas, a menos que tengamos un esquema regulatorio muy, muy grande como se hizo, porque bueno, dice Argentina, ¿cómo hizo para que no lo explote todo? Porque no lo explotó, si tenía tantos déficit en cuenta corriente y déficit fiscal y tenía corrida cambiaria. Bueno, lo que hizo fue, puso una catarata de medidas regulatorias que generaban, por supuesto, que la corrida cambiaria no fuera por el mercado oficial, el MULC, sino por paralelos, pero era menos plata que la que hubiera salido por el MULC. Ahora, ¿cuál fue el problema? 2 años, 1 año y medio de casi recesión económica sin generación de empleo, porque la gente estaba con la bicicleta financiera en dólares a partir de diversos instrumentos. O sea, evidentemente, cuando uno entra en el escenario de corrida, uno tiene que intentar solucionar la raíz del problema de la corrida, y los esquemas regulatorios solamente han demostrado ir por atrás del problema. Uno solucionaba un canal, se abría otro. Solucionaba ese canal y se abría otro, y cada semana perdíamos 2.000 y 3.000 millones. Por supuesto que la resolución ortodoxa tampoco lo es. Lo están haciendo ahora y están perdiendo de a 5.000 millones por semana, con la tasa de interés del 47% y la economía cayendo al 2-3%. Así que no va la solución ortodoxa, está claro. Pero nuestro mundo heterodoxo tiene que refinarse. Necesitamos una teoría latinoamericana financiera que no tenemos. Tenemos una teoría productiva latinoamericana, pero una teoría financiera latinoamericana, y el desafío nuestro es crearla. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Mañana les invitamos a otras conferencias. Aquí se termina el evento. Gracias.